¿Nos ganarán las noticias falsas? Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Enfoque de Actualidad, un miércoles más en la 8 Televisión. Mientras que los periodistas siguen siendo asesinados y amenazados en numerosos puntos del mundo, cuando no víctimas de una gran precariedad que les hace vulnerables a las presiones externas, la prensa va languideciendo en una crisis agudizada por las redes, donde se ha perdido la calidad en la información y se ha ganado en multiplicación del mensaje, aunque sea mentira. Cuando aún no hemos conseguido contar con una sociedad madura y crítica en su visión hacia los medios de comunicación, el populismo ha ganado la batalla, hasta creando los monstruos llamados fake news o noticias falsas. La prensa, entendiendo por la palabra la conjunción de editores y periodistas, ha sido siempre molesta, no solo para quien manda, sino también para quien trata de ocultar o engañar a los demás. Por eso existe un extraordinario vicio de muchos ciudadanos, como es el de tratar de utilizar los medios para su servicio personal, desde una comunidad de vecinos a un partido político. Llama mucho la atención cómo estos enemigos de la libertad de prensa tratan de desprestigiar a los medios de comunicación cuando les conviene, pero emplean la capacidad de mimetización del camaleón para llamar a la puerta de las redacciones cuando les interesa algo concreto. Es una verdadera lástima que cada vez más la prensa esté debilitándose cuando justamente crece el deseo de manipularla y necesita hacerlo frente con fortaleza. Pese a los imponderables de diversa índole, hay quien sigue levantándose cada mañana creyendo en ello, en que hace y entiende la búsqueda de la verdad como un auténtico servicio público. Afortunados, por tanto, con poder seguir desarrollando el oficio más bonito del mundo, que diría el Nobel García Márquez. Buenas noches, Daniel Martín, redactor jefe de la 8 Televisión. Tenemos todavía la fortuna de estar en este oficio más bonito del mundo. Buenas noches, Aurelio. Buenas noches a todos los espectadores. Una semana más. Pues cuéntanos cómo está la profesión periodística. Vamos a tomar como referencia el informe anual de la profesión periodística del año 2017, elaborado por la Asociación de la Prensa de Madrid, y en el que vamos a ir desgranando algunos datos en cuanto al crecimiento de los periodistas que son autónomos, también el papel de las mujeres, que no es ajeno al papel que tienen también en la sociedad, más debilitadas y con peores condiciones que los hombres, y por último también nos centraremos en la situación de la Asociación de la Prensa de Segovia, con 115 socios, con varias actividades que organizan de ellas, y hablará seguramente en esta segunda parte del programa. También hablaremos de los problemas que se encuentran los periodistas y el papel y la imagen que tienen de cara al exterior, porque el amarillismo y esa falta de rigor pues son los principales problemas que achacan la ciudadanía a todos estos periodistas. Vamos a verlo todo a continuación. El nuevo informe anual de la profesión periodística nos vuelve a ofrecer un retrato ajustado de la situación del sector, que no atraviesa su mejor momento, aunque la buena noticia es que el número de parados, al menos de los periodistas que se inscriben en el Servicio Público de Empleo en busca de trabajo, sigue disminuyendo desde 2012 y 2013. Es importante señalar que este es el cuarto año que se produce un descenso en el número de parados registrados en las oficinas de empleo, y a pesar de eso todavía su número es un 57% superior al que había antes de la crisis. A sabiendas de que es difícil, ya que el año pasado 22.000 alumnos se matricularon en el grado de periodismo, saliendo 3.000 al mercado laboral. Lo que sí es una evidencia es que el número de periodistas que trabajan en régimen de autónomos sigue aumentando, al multiplicarse los medios digitales pequeños o medianos. Trabajadores que carecen de protección y viven con la incertidumbre de su precaria condición laboral, además de una falta de defensa de sus derechos a nivel judicial.
Los datos también dicen que 2/3 de los licenciados son mujeres, aunque los puestos directivos están ocupados por hombres, una situación que se arrastra desde hace años y se demandan políticas de igualdad. Se cojan los indicadores que se cojan de todos los que nos proporciona la encuesta, lo normal es encontrarnos que las mujeres siempre están algo peor que lo que están los hombres. Son más las mujeres paradas, son más las que trabajan como autónomas y menos las que tienen un contrato fijo. Muchas mujeres cobran menos que los hombres en igualdad de puestos de trabajo. Hay, eso sí, menos mujeres que hombres con contratos indefinidos y más mujeres que hombres con contratos por obra. La principal preocupación de los periodistas es el paro, mientras que el segundo es la mala retribución del trabajo periodístico. Por su parte, la sociedad no valora esta profesión por culpa de dos motivos: el amarillismo como principal causa negativa, seguido de la falta de rigor y el no contrastar la información. En Segovia, la Asociación de la Prensa cuenta con 115 socios en la actualidad, en un crecimiento lento pero constante, asociados que trabajan en medios de comunicación tradicionales, aunque también los digitales están tratando de hacerse un hueco informativo. Una asociación que anualmente festeja a su patrón San Francisco de Sales con la entrega de los característicos premios el Domine Cabra, el negativo, y el San Frutos positivo cada mes de enero. Y estos días convertirán a Segovia en la capital de los corresponsales o enviados especiales, con una nueva edición del Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez, que alcanza ya la 34ª. Pues muchísimas gracias, Daniel Martín. Claro está que hablamos hoy de medios de comunicación y hablamos de periodismo precisamente porque estamos a las puertas de este premio de corresponsales o enviados especiales en el extranjero, del premio Cirilo Rodríguez, dedicado a este segoviano universal que narró la llegada del hombre a la luna y que, bueno, pues cada año convoca aquí a los corresponsales de los medios más prestigiosos que hay en España y que llegan de diferentes puntos. En este caso tenemos desde Oriente Próximo a dos personas y desde un punto donde no hay guerra, por fortuna para los habitantes de ese territorio, pero sí que hay una guerra política como es Bruselas en este momento, con la entrada sobre todo del Brexit y la pérdida de la economía, la pérdida de los ingresos del Reino Unido, que va a incidir precisamente en los países del entorno europeo y sobre todo también en España. Esta es la historia. Continuaremos en el segundo bloque con una mesa con periodistas y de momento les dejamos con la publicidad, no sin antes despedir y dar las gracias por haber estado a nuestro compañero Daniel Martín. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a ti, Aurelio, y buenas noches a todos los segovianos. Y a todos ustedes. Volvemos en un par de minutos. Continuamos en Enfoque de Actualidad en la 8 Televisión. Hablamos hoy de los medios de comunicación y en esta segunda parte del programa, en nuestra conversación, hablamos hoy con Teresa Sanz, colaboradora de varios medios de comunicación, entre ellos El Día de Segovia, también El Mundo. Muy buenas noches, Teresa. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Miguel Ángel López, presidente de la Asociación de Periodistas de Segovia. Buenas noches. Buenas noches. Y Manuel Pacheco, director de Onda Cero Radio. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a los tres por venir y también, como todos los miércoles, muy buenas noches, Juanjo Fernández, director de la 8 Segovia y del Día de Segovia. Aurelio Martín, muy buenas noches. Agradecer a nuestros invitados que compartan con nosotros este debate sobre la situación de los medios de comunicación, que no es habitual que los propios periodistas hablemos de nuestros problemas. Normalmente solemos ser más hábiles y tener más dotes para hablar de los problemas de otros colectivos, pero en cambio yo creo que está bien que hablemos también de cómo somos, de a dónde vamos y de dónde venimos también. Pues así es, y bueno, quizá vamos a soltar las cartas sobre la mesa y vamos a empezar la partida. Al principio comentaba en la introducción que la sociedad está dando la espalda a la prensa y sin embargo, y al mismo tiempo, está abriendo la puerta a las fake news, a las noticias falsas, está abriendo la puerta a las redes sociales donde no todo es fiable. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento con los medios de comunicación y con la sociedad? Esa vinculación que parece que se ha roto. Teresa, comenzamos contigo.
Bueno, yo creo que es una de las paradojas precisamente, es decir, las redes sociales y otros tipos de medios de comunicación que hasta ahora ni siquiera se tomaban como tales medios de comunicación, pues están ganando la partida al periodismo clásico o al periodismo conocido como información seria. Por una parte, mientras que los medios de papel o las suscripciones a esos mismos medios de papel en digital decaen, la gente considera que se informa a través de las redes sociales. Yo creo que ese es el engaño y que la responsabilidad de los profesionales de los medios de comunicación, que creo que en general, si sabemos cuál es nuestro papel, pues a veces choca con el papel de la empresa periodística. Es decir, entre los dos, entre profesionales y empresas periodísticas, deberíamos hacer entender que hay una gran diferencia entre lo que en general se considera información y lo que lo es de verdad. Y las redes sociales no pueden considerarse medios de comunicación con el pozo de información y de reflexión que lleva consigo la información clásica. Sí, Miguel Ángel, precisamente el periodista, el profesional, se rige por un código deontológico, firma las informaciones, es decir, da la cara. La cabecera del periódico, del medio de comunicación, es una empresa que también da la cara. Tiene que haber una diferencia respecto a la hay, indudablemente la hay. Lo que ocurre es que yo creo que estamos en un momento de transición sobre los viejos o tradicionales medios y los medios del futuro que todavía no están, porque las redes sociales no son un medio de comunicación. Yo creo que las redes sociales son un compendio o un recopilador de noticias, unas falsas, otras tendenciosas, casi todas anónimas, y no son el medio de comunicación del futuro. Es cierto que ha pillado a contrapié a las empresas periodísticas esta transformación, que yo digo que está en camino, que todavía no ha llegado, y las propias empresas no saben cuál va a ser ese futuro. De hecho, planifican cosas que abandonan al poco tiempo o que incluso se quedan en el camino solas. Pero evidentemente la labor del periodista es ser honesto, firmar las noticias que produce, puede equivocarse como en todas las profesiones, pero sobre todo diferenciarse de quien es anónimo y que no hace información, sino que simplemente pone alguna pauta que puede incluso ser una fuente informativa para el periodista, pero que no es información. Bueno, quizá la radio ha sido el medio que menos ha encontrado dificultades con esta crisis. Principalmente ha sido la prensa de papel, la prensa escrita, la que más la ha sufrido. Bueno, ¿cuál es tu opinión al respecto de este debate, ¿no? Quizá la radio se ha acostumbrado también a escucharla gratis. Bueno, pues se ha mantenido muchísimo tiempo, ha superado crisis como la de la televisión, el cambio de la televisión en color, y la radio sigue estando ahí fija en los domicilios de los miles de oyentes que cuenta, millones. Pues sí, la verdad es que muchas veces se ha dado por muerta la radio, como decías, con la aparición de la televisión y con la aparición o la proliferación, mejor dicho, de Internet y las nuevas tecnologías, pero yo creo que en este caso la radio sí que ha sabido, no quiere decir que el resto de medios no lo hayan hecho, pero no tenemos ese problema, por supuesto, de lo que supone el pago para la prensa escrita, por ejemplo, pero es útil sobre todo a la hora de poder escuchar la radio en diferido, ¿no? de los podcasts, de descargar esos programas, esos fragmentos de los programas que mucha gente a lo mejor no puede escucharlo en directo, y no es a lo mejor como la televisión, que tú tienes tu grabador en casa, grabas un espacio que luego posteriormente puedes ver, pero en la radio era algo que no era habitual, ¿no? La radio se caracterizaba por la fugacidad, por ser algo efímero, y yo creo que en ese sentido Internet, que es algo que desde nuestra casa, desde Onda Cero, se ha puesto desde el principio, igual que el resto de cadenas, pues ha sido algo que nos beneficia. Yo sobre lo que estabais apuntando quisiera diferenciar dos cosas en torno a las redes sociales, ¿no? Porque también los medios, nosotros las radios, pues utilizamos pues especialmente Twitter o Facebook, ¿no? Pero yo diferenciaría entre aquellas personas que se valen del anonimato para lanzar determinadas informaciones, opiniones, en muchos casos insultos, que, bueno, pues en fin, no tiene por supuesto ninguna credibilidad, aquellas personas que sí que utilizan esas redes sociales, personajes públicos en muchos casos, pues al final como si fuera su propio medio de comunicación, ¿no? En ese sentido, bueno, esas informaciones van firmadas, pero por supuesto hay que tener en cuenta que
las redes sociales en ningún caso pueden sustituir a los medios de comunicación. Yo querría recordar, porque además fue aquí en Segovia, en la inauguración del curso de la UNED, la periodista de A3 Media, Soledad Arroyo, hizo una conferencia sobre esta cuestión, ¿no?, sobre las redes sociales y cómo afectaba a los medios. Y ella defendía que los medios de comunicación van a superar esa crisis, entre comillas, o no van a desaparecer por las redes sociales, ya que sí, a través de estas redes que hemos citado, pues una persona puede retransmitir en tiempo real un suceso, un atentado, un secuestro con rehenes, como sucedió hace unos meses aquí en España, ¿no? Pero la gente necesita que el periodista interprete esa noticia. Lo vemos, por ejemplo, en las sesiones del Congreso. Nadie, o muy pocos, bueno, nadie no, pero muy pocos, ven esos plenos en el Congreso, en el Senado, de varias horas de duración. Ven una noticia, ven un informativo en el que en 1 minuto, en 2 minutos, en varios reportajes en prensa, en radio, etcétera, pues se hace un resumen de lo más destacado de esas informaciones, ¿no? Yo creo que para eso es para lo que tenemos que reivindicar, que sigue vigente y es muy importante, y no va a desaparecer el papel de los periodistas. Los tres habláis de redes sociales. Yo creo que no son ni competencia ni enemigo de los medios de comunicación, como bien apuntabais. Y al hilo de eso, os traigo una carta al director que se ha publicado hoy precisamente en El País, en el diario El País, que se titula Fake News. Paso a resumir brevemente. Dice una tal Eloísa Justo Villalobos. Dice: el problema que tenemos hoy en día es que muchas personas, entre ellas los jóvenes, se están educando en la inmediatez de la información a través de los móviles y las redes sociales, y así es muy difícil crear una reflexión a través de unos cuantos caracteres. Antes eran 140, ahora se puede escribir un poco más en Twitter. Por ello, veo necesaria la alfabetización mediática de la ciudadanía a través de la inclusión en los programas de estudio de los colegios e institutos de actividades en torno a un diario escolar, o en fomentar el debate sobre noticias en los medios y en los diarios tradicionales, de manera que se vaya creando un público que se acostumbre a leer periódicos y sea capaz de reflexionar sobre la ingente cantidad de informaciones que recibimos hoy en día. Os planteo a los tres: ¿el problema es nuestro, es de los medios de comunicación, o el problema también es de la ciudadanía que no está formada? Yo creo que es de las dos partes. Yo antes apuntaba que las empresas periodísticas, por un lado, están en ese proceso de transformación que no saben cómo abordar en algunos casos, pero esa carta al director tiene una palabra: reflexión. Y también otro término, habla de que los jóvenes se informan a través de los teléfonos móviles. Las propias empresas nos estamos equivocando al optimizar las páginas web para que se vean en los móviles, pero en los móviles lo que se lee es un titular. No se profundiza en la noticia, no se lee la noticia completa, no se reflexiona, por tanto, ¿no? Cuando encima los medios no conseguimos monetizar esa... Claro, es decir, Internet es el futuro, pero no es negocio. Es una frase que se oye a todos los directivos de las empresas periodísticas, ¿no? Y además esa falta de reflexión se está produciendo en quienes son los millennials, los nativos digitales. Ellos han nacido con estas nuevas tecnologías. Los periodistas más veteranos nos hemos tenido que ir adaptando con el tiempo, que quizás es una de las virtudes de esta profesión, ¿no?, el estar constantemente en un proceso de aprendizaje. Pero yo creo que ahí estaba la clave, ¿no? Es decir, reflexión, y por otro lado, que las empresas tengan claro que lo que ofrecen, sobre todo sin monetizar, como bien apuntabas, pues tiene un riesgo. Es decir, estás hurtando esa posibilidad de reflexión. No sé si me permitís también una puntualización. Que Teresa, que has hecho el doctorado en periodismo, que eres doctora en periodismo, Manuel, que das clase también en la Facultad de Comunicación de la UBA, nosotros como organización profesional hemos pedido que exista dentro del Pacto de la Educación una asignatura o materias expresas para que los jóvenes conozcan los medios de comunicación, pero desde un amplio espectro, desde que sepan estudiar y analizar de quién es la empresa o estudiarlo todo en su conjunto. Pero además es que esto beneficiaría mucho a la hora de su comportamiento en los propios teléfonos móviles. Es decir, ellos, algunos, no todos, efectivamente, acosan, utilizan las tecnologías digitales incluso para dañar a terceros, y bueno, pues en esta
digamos, asignatura de medios de comunicación o de comunicación, aprenderían, yo creo que el comportamiento del siglo XXI. ¿Qué ha ocurrido? Que el pacto por la educación se ha quedado en la carretera, que los grupos políticos han roto el pacto por falta de presupuesto y que, bueno, pues todo ha quedado parado ahí, y de momento esa alfabetización también de los medios de comunicación es necesaria para que todos los ciudadanos tengan una visión crítica de los medios. No que critiquen, sino que tengan una visión crítica de los medios, que es diferente. Antes hacía referencia Juanjo a la carta publicada en El País. Yo me quedo con un término que es, desde mi punto de vista, incompatible con el poso y la reflexión que deberían ofrecer los medios de comunicación, que es la inmediatez. La inmediatez se nos exige, eso es de manual de primero, ¿no? Lo sabemos, la inmediatez en la radio es todavía más importante que la inmediatez en un periódico en el que todavía puedes seguir informando a lo largo del día y modificando esa información. Pero claro, los periódicos se han ido vaciando de ese contenido informativo. Y yo creo que precisamente las fórmulas de los periódicos, y en el mundo anglosajón se está viendo el éxito de formatos semanales, es precisamente por eso. Porque la gente quiere recurrir a esos artículos con ese poso y esa reflexión que es necesaria. Es decir, inmediatez, es decir, que Trump ha ganado la Casa Blanca, que ha ganado las elecciones y que toma posesión de la Casa Blanca. Pero claro, la embajada de Jerusalén y salió, exacto. Pero claro, si tú solamente cuentas las noticias de una en una, no se sabe de dónde viene esa locura del señor Trump, por qué actúa como actúa, y todo eso es lo que hay que contextualizar, y la información sin contexto se queda en mero tuit de red social, ¿no? De veo humo, sale un incendio. Ya, pero también considero que los medios tienen que estar ahí, si no perdemos esa batalla claro, de un público potencial, como apuntaba Miguel Ángel, y creo que ambos términos son compatibles. Es decir, por un lado se puede hacer un periodismo de reflexión, de análisis, como creo que se hace en España a nivel nacional y a nivel local, que se hace buen periodismo, pero también creo que los medios no pueden dar la espalda a esa nueva realidad que son las redes sociales, y tienen que estar ahí. Y se puede hacer muy buen periodismo, que también hay ejemplos de ello, de que se hace. A mí por eso me parecía muy interesante lo que ha dicho Aurelio, ¿no? Es decir, esa alfabetización necesaria en los colegios. Sí. En un país, además, que recordemos, lo decía Gustavo Martín Garzo, un escritor hace unos días en Segovia, donde se lee muy poco, donde los índices de audiencia comparados, no, al margen de informes PISA y otras historias, ¿no? Donde la lectura en sí de libros, de periódicos y tal, está en unos niveles muy bajos con respecto a otros países europeos. Es decir, el análisis parece que la reflexión no interesa. Solo hay que ver los OJDs de los diarios, de todos los diarios, incluso los nacionales, que un periódico, el más leído de España, sea la mitad o la cuarta parte que el mejor periódico francés, o que incluso alguno regional, pues dice mucho de por qué en España no se lee. Cuando se lea más, y a lo mejor cuando haya esa asignatura en los colegios, mejoraremos, yo creo que bastante, ¿no? Y nuestra profesión tendrá más valor. Sí que actualmente en los colegios, en asignaturas como lengua, conocimiento del medio, hay alguna unidad que habla a nivel general sobre los medios, pero bueno, quizás sería interesante sí que se ampliara. Y luego, no solamente en los colegios, sino, has comentado en la universidad, bueno, yo al empezar el curso siempre suelo hacer una encuesta entre mis alumnos, ¿no? De los medios que siguen habitualmente. El 100% entra en Internet todos los días, pero bueno, depende del año, ¿no? Pero los que leen prensa son muy poquitos, y hablamos de estudiantes de comunicación o de publicidad. Los que escuchan la radio son muy poquitos, y los que ven la televisión en la pantalla también son pocos, porque la mayoría lo ven a través de Internet, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también es interesante. Yo creo que esa reflexión que apuntaba Miguel Ángel, sobre todo ver cómo llegar a esos jóvenes que yo recuerdo, pues cuando tenías 12, 14 años empezabas a escuchar las radios musicales, los programas de deportes, los diarios deportivos, luego ya según vas creciendo te vas siguiendo la información a nivel general, pero cómo captar a esa gente de menos de 25 o 30 años, ¿no? que vayan siendo audiencia, o ahora o en un futuro audiencia potencial de los medios. También hay otra clave que todavía no hemos tratado, y yo creo que en este debate es vital: la crisis de credibilidad de los medios, que viene también propiciada por la crisis económica que hemos sufrido durante la última década, que especialmente ha afectado a los medios de comunicación. Yo creo que después de la construcción puede ser el sector en el que más personas han perdido su puesto de trabajo. Se trabaja, hablabas, Teresa, de la inmediatez. Se sigue exigiendo esa inmediatez con menos personas, con menos recursos, con menos inversiones,
¿Cómo veis el futuro de los medios de comunicación después de haber pasado esta criba que hemos sufrido durante los últimos 10 años? Hombre, yo siendo optimista, porque lo soy casi por naturaleza, creo que los medios de comunicación siempre van a estar ahí, siempre van a tener su papel. Lo que creo es que tenemos que reinventarnos y que esa reinvención no puede ser a costa de menos calidad. Y yo creo que ahora mismo los medios han perdido credibilidad porque han perdido calidad. Y lo dicen las propias cabeceras principales, es decir, los periódicos de referencia durante 30 años en España, como El País, cuya información internacional era ejemplar, Televisión Española, que como ente público no solamente es que tenía que serlo, sino parecerlo, ¿no? Por propia definición. Bueno, pues te lo cuentan y tú lo ves. O sea, tú coges El País y ni siquiera la información internacional, que siempre hemos dicho que es la menos polémica, ¿no? Y la que menos conflicto trae dentro de las propias empresas editoriales, pues es lo que era, ¿no? Entonces yo creo que hay que volver a invertir, porque si no se invierte en capital humano, la información de calidad no llueve sola. Entonces, si tú no tienes buenos comentaristas, buenos analistas y gente realmente formada y que escriba bien además y lo dé a conocer de manera clara... Que cuesta dinero. Exacto. Y en cambio los ingresos publicitarios también caen. Exacto. Bueno, ese es otro capítulo del que luego me imagino que tendremos que hablar, pero es verdad que la falta de calidad ahora mismo en los periódicos, yo creo que el público crítico tiene razón de ponerlo de manifiesto, y yo creo que nosotros deberíamos contribuir en la medida que cada uno le sea posible, el empresario desde la empresa periodística y el periodista desde su propio código deontológico y desde su buena manera de hacer, ¿no? Yo estoy de acuerdo, pero hay un muro enfrente, que es la cuenta de resultados de las empresas, ¿no? Que evidentemente ha caído pues, a unos niveles que no se esperaban, ¿no? Y esas cuentas de resultados, claro, lo que producen es un recorte de gastos, buscar en los menores costes, y un fenómeno que se está produciendo, la precarización en el empleo. Es decir, se están vaciando las redacciones de veteranos simplemente porque son caros. Claro. Y lo que se está haciendo en muchos convenios colectivos del sector es la doble escala salarial. Es decir, que los jóvenes que salen de las facultades, que son muchísimos y que hay una oferta enorme. Yo te los puedo decir. Cuestan la mitad. No es que cuesten la mitad, les van a pagar la mitad, porque ya se ha aceptado en los convenios esa doble escala salarial, ¿no? Entonces, ante eso, pues la calidad va a mermar, porque por muy bueno que sea un profesional que empieza, está formándose todavía, ¿no? Y claro, chocas eso con las cuentas de resultados, que además es legítimo, pero yo creo que hemos perdido la ocasión de las crisis. Las crisis son siempre oportunidades para mejorar, para resolver problemas, y yo creo que en este sector es más difícil que en la construcción, como apuntaba Juanjo. La construcción acabará recuperándose, se construyó más de lo debido en muchos años, pero siempre hará falta construcción, siempre harán falta periodistas, pero no se crean puestos de trabajo. Bueno, yo, si me permitís, además hay que hacer la salvedad que hacía un compañero, ¿no? O sea, de la prensa, lo hablábamos con Gervasio Sánchez el año pasado, y cuando se hablaba de la crisis y se decía, claro, es que nos ha pasado lo que en la construcción, y él hacía la salvedad de sí, pero en la construcción tuvieron remanente y capacidad de ahorro. Y todos sabemos que los sueldos del periodismo no dan para tener ese remanente y capacidad de ahorro, con lo cual era mucho más grave la posición en la que quedaba la profesión. Es otra cuestión, que el periodismo es una vocación, me imagino que en vuestro caso también, en el mío por supuesto. Hablabais de cifras de universitarios, Aurelio decía que teníamos los datos aquí, sí. Son 22.000 jóvenes matriculados. Bueno, esto es increíble. Cuando hay una profesión en crisis, aunque lo curioso también y lo paradójico es que en este momento la gente no puede leer los periódicos, por ejemplo, pero si quiere algo, necesita algo, desde una comunidad de vecinos al presidente del gobierno, quieren que estén los periódicos o los periodistas, ¿no? Pero sí que había traído unos datos, porque con una profesión que absorbe 0 personas o en unas situaciones muy precarias, como decía Miguel Ángel, hay 22.000 jóvenes matriculados en periodismo y otros 18.000 en comunicación audiovisual. No contamos en comunicación, en publicidad. Y aproximadamente pueden salir al año unos 6.000 graduados. Esa es la cifra cuando el mercado... Llevo 2 décadas ejerciendo y me considero un verdadero afortunado por poder realizar la profesión en la que creo, en la que quiero trabajar, pero considero que la universidad se ha convertido en una fábrica de parados, por lo menos
En lo que respecta a periodismo, pero es que ¿cómo lo veis? además lo que no han dejado de crecer, y ya por ofrecer los datos completos, es hay 66 universidades que estudian, que imparten estudios de comunicación, y aproximadamente en el curso 2016-2017 se impartían 205 grados distintos relacionados con la comunicación. Yo no sé si esto es un espejismo que hacen ver a los jóvenes que es una profesión muy bonita, de salir en la televisión, en fin, de ir de viaje, de ir a los partidos de fútbol de primera, para que paguen, porque buscan el dinero exclusivamente de másteres y de grados, pero luego van al... en fin, no les dicen la verdad. Oiga, usted matricúlese, pero usted no va a trabajar, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que sí. A ver, ellos son conscientes de que, o al menos en mi caso, ¿no?, de que la situación está mal, y como decía Juanjo, pues somos unos afortunados el estar trabajando. Yo llevo 20 o 21 años en medios de comunicación, y la verdad es que me siento muy afortunado por ello, ¿no? Pero yo creo que sí que se les traslada, que es complicado. Las salidas profesionales que tienen, o por las que ahora mismo se están moviendo, no son exclusivamente en los medios de comunicación, sino que, bueno, pues se mueven desde gabinetes de comunicación, desde empresas de comunicación, empresas de relaciones públicas, agencias de medios, etcétera, ¿no? Hablo sobre todo de lo que es publicidad y relaciones públicas, pero bueno, también desde periodismo y desde comunicación audiovisual, ¿no? Y mucha gente de esas personas que desafortunadamente, desgraciadamente, han perdido su trabajo porque se han reducido plantillas, o incluso medios que se han cerrado, medios pues con una historia y con un punto de referencia. Estoy pensando pues ahora mismo en el caso, por ejemplo, de Tiempo o de Interview, ¿no?, que vemos uno de los más recientes. Pues mucha de esa gente ha querido seguir trabajando en comunicación, y se ha montado o ha creado su portal, su periódico digital, que bueno, está siendo otra salida, pero no sé si es lo mejor o no es lo mejor, ¿no?, como decíamos ahora mismo, sobre el tema de la reflexión y del análisis. Aplazamos tu intervención, si quieres matizar alguna cosa más, para dentro de un par de minutos, después de la publicidad, que es de lo que vivimos. Ahora volvemos. Esto es Enfoque de Actualidad en la 8 Televisión. Estamos hablando de medios de comunicación. Habíamos dejado al compañero Manuel Pacheco, director de Onda Cero Radio, con la palabra en la boca. Estábamos hablando precisamente del aumento del número de matriculados en las facultades de comunicación, del aumento también de grados en las universidades, y ese era el debate. Sí, yo había apuntado esa proliferación de medios digitales que está sirviendo pues como salida para gente que se ha quedado sin trabajo porque le han despedido del medio, porque ha cerrado el medio en el que trabajan, y apuntaba también distintas salidas que están salidas profesionales que están encontrando pues los estudiantes, los graduados ya en comunicación, en periodismo, en relaciones públicas o en publicidad y relaciones públicas, que es que afortunadamente desde hace unos años cada vez más son las empresas, ya no hablo de las grandes empresas por supuesto que llevan mucho tiempo en ello, sino las pymes incluso, ¿no?, pequeñas y medianas empresas más bien, que tienen su pequeño gabinete de comunicación, su jefe de prensa, su director de comunicación, y por supuesto pues no solamente desde el ámbito privado sino desde el ámbito institucional. Entonces por ahí yo creo que es un poco por donde está sirviendo un poco pues para paliar en parte ese paro que se está creando en los medios tradicionales. Yo estoy solamente en parte de acuerdo contigo, Pacheco, porque hablabas de los gabinetes de prensa e incluso institucionales. Yo creo que hace mucho tiempo que la congelación de la oferta pública de empleo se acusa especialmente en los gabinetes de prensa de las instituciones, y por otra parte las instituciones, sin cubrir esas vacantes, se llenan de compañeros nuestros que afortunadamente para ellos tienen trabajo, pero que son elegidos simplemente con el voto de confianza y la proximidad, es decir, es otro debate. La afinidad política mayormente, ¿no? Quizá entonces, yo creo que sí que deberían salir, porque de hecho es una pregunta que a veces me hacen los alumnos, ¿no? Y bueno, ¿cómo puedo trabajar yo doy publicidad, una de las asignaturas es publicidad política y propaganda? ¿Cómo puedo trabajar en un gabinete de comunicación de un partido político o de una institución? Entonces, claro, bueno, concursos públicos, oposición, suelen salir muy pocos, o no salen, como dices, ¿no? Muchos, la mayoría es verdad que son de libre designación, ¿no? Quizá deberían ser de concurso público oposición, como ha sido hasta hace recientemente. Volviendo al debate de cómo vemos los propios periodistas nuestro propio mundo, sí que quería poner sobre la mesa, este viernes se entregan los Cirilo Rodríguez en Segovia, al hilo de esa ceremonia pues
la víspera, mañana jueves, también se celebran las jornadas de periodismo, las 11ª, organizadas por la asociación, coordinadas por el propio Aurelio. Estoy viendo un poco la sinopsis del programa y veo que somos demasiado críticos con nosotros mismos. No sé qué pensáis, pero estamos hablando de que en el ecosistema digital y en el llamado postperiodismo se ha vuelto tan urgente como difícil fijar límites al caos informativo. Los propios periodistas reclaman un retorno a una deontología olvidada entre noticias falsas, ciberacoso, posverdad, el ejercicio del periodismo bracea en un ecosistema de pésimas condiciones laborales, que era lo que estábamos hablando, que conducen a los periodistas a la autocensura. ¿Tan mal está la situación del periodismo? Yo no lo veo así, ¿eh? Yo creo que se hace buen periodismo. Mira, el Internacional, Aurelio te puede precisar porque él es el organizador, digamos, yo simplemente comentar, bueno, la profesión periodística siempre ha sido de autocrítica y... Eso es lo que vengo a decir, que yo creo que somos demasiado. Y es cierto, y además yo lo digo, que estamos todo el día con el silicio, pero también la sociedad nos exige autocrítica, entonces... Todo está en su justo término y en el equilibrio. Pero el propio título de las jornadas, la ética y el periodismo, yo creo que ambos términos tienen que ir asociados siempre. Pero también tiene un sentido. Precisamente es lo que hemos empezado a hablar al principio. Cuando hay noticias falsas, cuando hay redes, información, entre comillas, que circula por las redes, hay un periodismo y una ética que están hablando la información en un medio de comunicación. Eso es más o menos lo que... Sí, yo lo que iba a apuntar, una cosa muy breve, lo que iba a apuntar precisamente al hilo del premio Cirilo Rodríguez. Tenemos ya una experiencia de 34 años con él y un fenómeno que venimos observando en los últimos años. Las propuestas de candidatos venían normalmente de las empresas. Y últimamente llevamos ya 3 o 4 años, Aurelio, corrígeme si me equivoco, que hay incluso jóvenes que se autoproponen para este premio, que tiene un prestigio y que evidentemente no es para principiantes. Porque las empresas no tienen a quién proponer. Y porque hay muchos freelance. Porque lo apuntaba antes también Teresa, en el periodismo internacional incluso los grandes medios como la cadena pública Televisión Española han eliminado corresponsales. Y esas informaciones se cubren o bien con agencias extranjeras o con personas freelance, es decir, autónomos que corren riesgo y ventura por informar, ¿no? Porque son vocacionales, evidentemente, pero ese fenómeno también se ha producido, ¿no? Y yo creo que va en incremento, tanto en los medios digitales, como apuntaba Manuel, como en estas otras informaciones, ¿no? Yo creo que el premio lo refleja perfectamente y es de lo que hablábamos antes, de la precariedad, también en materia de información internacional. ¿Cómo puede alguien como Rosa María Calaf, cuando todavía estaba en Televisión Española, y ella lo cuenta, y además lo cuenta muy bien, ejemplificando, ¿no? O sea, ser corresponsal en Asia y Pacífico. O sea, vamos a ver, yo ejerzo de corresponsal desde que el mundo es mundo en Segovia y ya sé lo grande que es la provincia de Segovia, como para ejercer de corresponsal en Asia y Pacífico. O sea, ¿qué me pierdo? ¿Qué puedo cubrir? Porque claro, realmente es imposible estar en todas partes a la vez. Entonces, eso también es ética en el periodismo. Yo creo que una cosa es nuestra propia manera de ejercer el periodismo, que algunos tenemos muy presentes los valores deontológicos de la profesión y nos sentimos privilegiados por haberla podido ejercer durante un tiempo en unas excelentes condiciones. En mi caso, yo ahora creo que no se puede ejercer tan bien como antes. Pero en cualquier caso me he sentido una privilegiada porque esta profesión es vocacional y te gusta poder ejercerla, pero yo creo que es que ahora mismo la ética la aplica solamente y de manera personal el periodista, y eso es un peligro para el ejercicio de la profesión en general. Y lo que más nos compete a los 5, que al final es el periodismo local, a lo que nos dedicamos, lo que nos empleamos, al final yo creo que tiene un futuro bastante esperanzador, no hay que ser tan crítico. Yo creo que primero trabajamos con lo cercano, que es un hueco que nos deja los grandes, los generalistas. Al final ellos nos ocupan de las cosas de al lado de tu casa y nosotros sí. Y al final, en un mundo globalizado, al ciudadano lo que le interesa es también lo más cercano y los medios locales. Y por otro lado, yo creo que la crisis de credibilidad que han sufrido los grandes medios la sufrimos también menos porque estamos menos polarizados ideológicamente. Nuestra ideología, yo creo que la de los 5, básicamente es Segovia y los segovianos. No sé cómo lo veis. Hombre, yo creo que tienes razón en una cosa, y es que primero el periodismo local nos importa a todos porque son las noticias más cercanas y eso toca mucho la sensibilidad. Y en el periodismo local todos nos conocemos y como precisamente es muy pequeño, nada es lo que parece.
que no es lo mismo que decir que no existe política y ideología en el periodismo local desde mi punto de vista. Yo lo que creo es que aquí, pues nada, es lo que parece, y muchas veces lo hemos comentado entre nosotros, ¿no? Es decir, cuando tú partes de la realidad histórica y la has seguido, yo llevo 29 años trabajando en Segovia y siempre pongo un ejemplo. Yo vine a Segovia a trabajar a Antena 3 de radio, cuando solamente existía una cadena de radio que era EAJ 64 Radio Segovia. Radio Segovia era la cadena SER, y Radio Segovia todavía retransmitía a las 12 el Ángelus. En la cadena SER, en Madrid, mis compañeros no se lo podían creer. Pero ¿cómo que retransmite Radio Segovia, cadena SER, el Ángelus? El Santo Rosario. Y el Santo Rosario. Quiero decir que en la prensa local nada es lo que parece. Hoy en día sigue retransmitiendo las esquelas, cosa que en otras provincias no sucede. Bueno, pero lo de las esquelas yo creo que es una derivación muy particular de la información. Bueno, ¿no? pero los dos diarios tradicionales de Segovia, digo dos tradicionales, aunque el norte de Castilla, donde yo trabajo, tiene solo 25 años de existencia, que ya es, por otro lado, hasta hace nada publicábamos todos los domingos o los sábados la carta pastoral del señor obispo, ¿no? Claro. Es decir, son rémoras que tienes del pasado, pero que estás obligado por la audiencia que tienes. Y al hilo de lo que decía Juanjo, Segovia es pequeña, nosotros nos dedicamos al periodismo local, es lo que interesa, es lo que tiene futuro, pero sin embargo la audiencia es la que es. Una provincia como Segovia, con 150.000 habitantes, una capital con 50.000, pues tiene una audiencia determinada y sobre todo tiene una tarta publicitaria determinada que hay que repartir. Hay peligros, y cada vez son más medios de comunicación, claro. Y la tarta no crece, ¿no? Tenemos provincias en España como Soria, que recientemente ha perdido una cabecera, Guadalajara, que también solo tiene un periódico semanal. ¿Creéis que corremos riesgo de perder cabeceras decanas? Quizás sí, pero mira, has mencionado dos ejemplos que han perdido cabeceras, pero que estuvieron mucho tiempo sin tener ninguna. Sí. Quizá a lo mejor surja el fenómeno que apuntaba antes Manuel, ¿no? Es decir, que algún medio digital, una pequeña pyme, acabe imponiéndose por alguna razón, de calidad o la que sea, y acabe, digamos, sobreviviendo sobre los demás, ¿no? Yo creo que siempre que hay espacio para todo lo que hay en este momento. Sería lo mejor para la convivencia. Para la profesión y para los compañeros, por supuesto. ¿no? Pero incluso para la audiencia. Y para la democracia, sí. Yo no me atrevo a hacer un futurible en ese sentido, porque yo creo que en definitiva quienes manejan las cartas, que muchas veces ni siquiera los periodistas en ejercicio conocemos, son las empresas periodísticas, ¿no? Porque te sorprende a veces que se abra una cabecera a un determinado medio de comunicación, funciona efectivamente y luego se cierra. Es decir, yo creo que las empresas periodísticas hacen sus propios cálculos, como deben hacer como empresas, como modelos empresariales. Lo que ocurre es que este trabajo requiere de una sensibilidad diferente, ¿no? O sea, no es lo mismo manejar la información que manejar otro tipo de objetos o de elementos empresariales. Entonces yo no me atrevería a decir si van a tener que cerrar o no. Yo sé que desde luego la tarta publicitaria es la que hay, que no da para todos, que no es tan rica como puede pensarse desde fuera y que de hecho yo creo que no lo hemos tocado, y uno de los puntos de la crisis, de la inflexión de la crisis, ha sido que creo que todos deberíamos hacer un acto de contrición y ver cómo hemos vivido ficticiamente de la publicidad institucional. Y cuando las instituciones entran en crisis, se encorsetan, no pueden seguir endeudándose y las leyes son las mismas para todos, recortan la publicidad y los periódicos se han visto muy mermados. Y claro, es que esto a veces es difícil de hacérselo entender a los lectores, pero es que es así. Es que hemos vivido ficticiamente también en los periódicos de esa publicidad, y a base de páginas de propaganda o publicidad institucional, pues es más fácil construir un periódico. Y vamos al futuro, al contenido, perdón, de la información. ¿No hay una tendencia demasiado extendida de convocatoria por un lado y ir detrás de las convocatorias exclusivamente? Sí. Mira, me gusta mucho que saques este tema, porque si nos están escuchando y quieren aprender, tienen una ocasión. Esto es una mini clase gratuita. Hablas de los políticos. Claro, bueno, de los políticos y de muchas instituciones que se empeñan en convocar una rueda de prensa pensando en que eso les va a dar visibilidad y por lo tanto ya tienen esa propaganda, publicidad o promoción hecha. Y yo creo que es distinto, o sea, hay que saber diferenciar lo que tú quieres contar
con muy buen criterio, con tu mejor propósito y además porque es así, debes de contarlo, pero eso puede quedar reducido a una nota de prensa que se envía por email, y los medios ya saben cómo pueden utilizarlo, cómo pueden llamar por teléfono si interesa el protagonismo de alguien o de un colectivo, de una persona, pero claro, todo a base de ruedas de prensa, pues yo creo que es una equivocación. Hay un tema que dices que a veces esas instituciones, esas asociaciones, esas entidades, vamos a decir, ¿no?, en términos global, que convocan, que dan esas ruedas de prensa, si un medio no acude porque deciden acudir o porque tiene otra convocatoria, por el motivo que sea, se molestan y a lo mejor dicen, no, mira, pero es que el tema me interesa, pero lo voy a tratar para hacerte una entrevista. La entrevista van a ser 5 minutos y la pieza en el informativo van a ser 1 minuto y medio, pero le descoloca el que no hayas acudido allí. Algunos lo entienden como un desprecio, ¿no? Y no es así, porque incluso lo que dices, si te interesa, le puedes llamar posteriormente y dedicar más tiempo, ¿no? Y ahí yo creo que también debemos asumir nuestra culpa a los medios de decir, pues sí, es verdad, que es que estamos todo el rato con las ruedas de prensa que muchas veces, pues muchas de ellas son prescindibles, como dices, ahora no son una nota, te mandan una foto, te pueden mandar un audio, te pueden mandar un fragmento de vídeo y tú editas la información, no tienes que estar corriendo prácticamente de un sitio a otro sin aportar nada, ¿no? Tiene otra lectura, las ruedas de prensa, tienes la oportunidad de preguntar y de contextualizar. Otra cosa es que, como dices, Manuel, tengamos que, y como decías tú también, Teresa, tengamos que asumir, hacer un acto de contrición de no haber preguntado, de habernos tragado las ruedas de prensa tal cual para ser meros transmisores, ¿no?, sin contextualizar, sin analizar, ¿no? Esa lectura cabe. Que te contesten lo que quieres que te contesten. Ya, pero bueno, al menos tienen opción. Pregunta lo que quiera, que yo contestaré lo que me dé la gana, ¿no? Claro, pero eso que estás tú diciendo, Miguel, yo estoy de acuerdo. Yo soy además una preguntona, creo que es que el oficio nos lo da. O sea, el oficio lo da. Tú tienes la obligación en el ejercicio de la profesión de ponerte en lugar de quienes no pueden estar allí porque se dedican a otras cosas. Y lo que tienes es simplemente que interrogarte sobre lo que a todos los demás les gustaría poder preguntar, ¿no? Pero vamos, dicho esto, esto también se puede hacer a través del teléfono. Es decir, que cuando uno sabe ponerse a disposición de los medios de comunicación, que no tema que por no ver a esos representantes de los medios en una rueda de prensa, si el tema realmente interesa, no vamos a saber llegar a ellos. Luego ya, claro, es una cuestión de que se sepan poner a disposición de y confiar en nosotros, ¿no? Ya te preguntaré lo que te tengo que preguntar y ya haré hincapié en el lado de la información que por otra parte quiero yo, porque esa es otra, y es que en las ruedas de prensa cuanto menos se nos responde en general es porque más claramente está perfilada la idea hacia la que nos quieren llevar. Claro, no somos tontos, o no deberíamos serlo, y entonces uno tiene que saber que cuando convoca una rueda de prensa se te puede volver en contra. Os pregunto, claro. Yo llevo menos tiempo ejerciendo en Segovia, os pregunto, ¿cómo influye en una ciudad, hablabais antes, una ciudad pequeña en la que todo el mundo más o menos se conoce, el hecho de poder publicar ciertas cosas o guardarlas en el cajón para cuando sea más conveniente? Influye muchísimo y de manera directa. Mira, yo tengo una anécdota que la voy a contar, nunca la he contado. Sé breve, por favor, porque estamos ahora que empezamos a repartir, se nos acaba el tiempo. Bueno, hemos dejado la autocrítica, Juanjo. Dejaré la anécdota para otro día. Cuéntala. Influye muchísimo porque se sabe perfectamente el daño que se puede causar. Y eso también, por otra parte, nos debe hacer pensar a los periodistas en las posibles consecuencias que tiene. Es decir, aquí no es lo mismo, no vale lo mismo publicar en Segovia una información que publicarla en Madrid. Muchas veces nosotros valemos más por lo que callamos que por lo que contamos, y esto es una paradoja de la propia profesión, pero es así, ¿no? O sea, hay que vivir aquí, salir a la calle, entonces yo creo que hay que saber manejar esos tiempos también. Yo simplemente añado a lo que dice Teresa, que estoy totalmente de acuerdo con ella, que nos salva el que al fin y al cabo lo que estamos haciendo es dar un servicio público, ejerciendo un derecho a informar y a que los ciudadanos sean informados. Es cierto, ¿no?, que hay personas con las que te vas a cruzar habitualmente y no es lo mismo a lo mejor esa información en Segovia que en una gran ciudad como puede ser Madrid o a nivel nacional, ¿no? Pero yo me quedo con la reflexión a nivel local de que los medios locales tienen futuro, ¿no? Y hace unos años era muy pesimista en este sentido, en fin, pues, tanto en las radios como en los periódicos, incluso en las televisiones locales, pero yo creo que como ha apuntado Juanjo, pues la gente sigue demandando esa información local y bueno, pues esperemos dentro de unos años poder volver a repetir esto con ese grado de optimismo. Honestidad, veracidad y profesionalidad. Yo creo que resume bien
dónde está nuestro futuro y hacia dónde tenemos que seguir. Y un medio para poder trabajar. Sí, y que Teresa nos cuente su anécdota. Sí, por favor. Están todos los telespectadores esperando. No, se va a entender muy fácilmente. Hablaba Juanjo de la proximidad y de cómo influye el ejercicio en un medio tan local. Yo trabajaba para El Mundo al mismo tiempo que llevaba la corresponsalía de la COPE, y cuando un alcalde, no voy a citar el pueblo, me presentó a su señora en un acto y le dijo: esta es la periodista de la que te he hablado, trabaja para El Mundo y para la COPE, la señora respondió: yo también voto al PP, maja. Esa es la manera de entender. Por eso yo antes partía de que en el periodismo local, afortunadamente, nada es lo que parece, ¿no? Correcto. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Manuel Pacheco. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Aquí está vuestra casa, Miguel Ángel López. Muchas gracias a vosotros. Teresa Sanz. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Aurelio, hasta la próxima semana. Nos veremos la próxima semana, y también muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí, por seguirnos y por volver la semana que viene. Muy buenas noches.